cognition. Vamos a empezar con la clase que creo que hay más información que repasar. Se llama Psychology of Group Cognition and Group Processes, algo así creo que se llamaba, no sé, el nombre era como muy largo, pero psicología de grupos lo vamos a llamar. Es donde aprendemos cómo funcionan los grupos, qué hace que los grupos funcionen mejor o qué hace que los grupos no funcionen mejor, cosas así. Esta clase sí que me gusta porque la profe nos dio todo en papel. Y a veces siento que trabajo un poco mejor en papel. Entonces cada semana ella nos daba como su PowerPoint así todo imprimido. Terminé con el primer capítulo y les quería contar cómo es que estoy estudiando para esta clase. Quería probar algo nuevo que se llama el Stanford Study Method. No sé si ustedes ya han oído de esto, pero yo lo he visto en mis YouTube Shorts y dicen que así es que estudian los estudiantes para ir como a Stanford, a Harvard. Entonces dije, pues bueno, lo voy a probar. Lo tengo en este papel, que por cierto, este papel ni es de mi uni, pero me han dado tantos papeles. O sea, tengo todo esto y dos más, así que es papel, lo vamos a usar. El Stanford Study Method es que divides tu papel en tres partes. Una columna acá, otra columna acá y acá la parte de abajo. Lo que pones en este lado son palabras como keywords. En el lado de acá pones la descripción o la definición, algo que tú necesitas para poder recordar qué es lo que significan los keywords de este lado. Y luego abajo pones un resumen. Combinación perfecta, fideos con sausages. Increases arousal. In other words, the anxiety or the concern about being judged is what social facilitation is also learned. that perspective aligns more with the idea of the social learning theory and behaviorism. These theories emphasize that behavior. Out of learned. Acabo de terminar con el capítulo 4. Hay 8 capítulos, no, hay 7 capítulos en total. Pero como podrán oír, afuera están haciendo un festival bastante grande. Hay mucho ruido y me da curiosidad a qué están haciendo, así que vamos a ir a ver con mi novio. 오늘 만들어야 합니다. 아름답게.
Buenos días, minis. Actualmente estoy en el taxi para ir a un set. Me olvidé completamente que mi agencia me había pedido ayer si podía grabar algo con ellos. Yo por alguna razón pensé que era como a las 4 de la tarde y hoy en la mañana me desperté todo relaxed como a las 9:30 y me di cuenta que ellos habían dicho 11. Entonces nunca jamás en mi vida me había maquillado tan rápido. Me maquillé, me puse este outfitcito que sí lo he usado ayer. Pero es que me pidieron poner algo rosa y no tenía algo otro que sea rosa al momento. Estamos en mi semana de exámenes, pero saben que a veces toca hacer las dos cosas al mismo tiempo. Nunca lo puedo dividir así mitad cuando yo quiera, porque al final del día es trabajo. Entonces sí tengo que estudiar, pero voy a tratar de estudiar lo mucho que pueda en el estudio cuando me dé tiempo. Y eso, nos vemos. It started like a raindrop, but it's already covering me. Terminamos con la primera toma. Hay 3 tomas en total. Y ahorita me voy a cambiar a mi segundo outfit, que es un poco más así de color negro, porque voy a tener que comer el ramen y no quiero que se ponga como así todo en mi cabeza, ¿no? Gotta figure out the way. I'm not gonna hide what I feel. If it's real, if it's real, I got my light up, no cry, no care. Got my head up, I'm almost there. Are you studying? I mean, might as well have. I'm riding through the wild tide. I know there's only one way to go. No monsters in a dark side. I'm coming for the highs and lows. I am not afraid of mistakes. Rather figure out the way. We're here with Eddie. Yeah, we're having so much fun shimming over here. I want to say filming shin tuba and shimming. We're shimming namyan. I like that. We're shimming. I'm not gonna hide what I feel. If it's real, I got my light up. No cry, no care. Got my head up. Son las 7:46 de la noche. Descansé un poco y ahora sí que toca estudiar. Estamos aquí con mi novio estudiando. En el set estaba estudiando para una clase que se llama Cognitive Therapy, terapia cognitiva, porque eso sí lo podía ver así en mi iPad, pero todavía tengo 3 capítulos que terminar con lo que estábamos haciendo ayer de la psicología de grupos, así que voy a terminar eso primero y luego empezar con el de Cognitive Therapy de nuevo. Everything's okay. No matter where you find yourself, no matter what kind of stuff is going on in your life, underneath it all, everything's actually all right. You're okay. Have more power than you might be giving yourself credit for. If you have something that's going on in your life right now, Me voy a maquillar rapidito antes de que vaya a la uni. Estoy usando este blush de Fui, se llama Without. Hoy quiero hacer un look simple porque me da pereza. Pero al mismo tiempo no sé si esto les pasa a ustedes, que cuando yo me maquillo me siento así más como más viva.
más energía un poco. Voy a usar un poco de powder. Estoy usando esta de Flower Nose, pero sí soy nueva a esto de usar powders, así que si tienen recomendaciones, por favor déjenmelo en los comentarios porque yo no sé qué comprar. Hoy tengo la clase de neurociencia cognitiva. Cada lunes y miércoles tengo esta clase, y como solamente tengo una clase pero tengo que ir a la uni de todo modo, creo que voy a estar ahí estudiando un poco más para el examen de mañana. Por último, fixer. Estoy usando este nuevo fixer de Ooznary. And then you can do the similar kind of thing, ERP version of the expertise experiments. For example, you can recruit this area. There are other areas. You're very good at. Sometimes both really good at finding my friends' face. Very last. Terminamos con la clase de hoy. Ahorita estoy en la biblioteca, pues en camino a la biblioteca a estudiar. Primero voy a ir a reservar mi lugar. En la maquinita donde están parados las personas siempre se tiene que reservar su lugar. Venimos a comer Korean barbecue. Chef Sumni. Ya eran las 2:20 de la mañana, o sea, el día del examen, y yo estaba acá estudiando. Quería dormir, pero me dolía mucho el cuello, entonces dije, si voy a estar despierta, mejor estudiar. Honestamente estuve un poco decepcionada conmigo misma porque sentí que procrastiné mucho este día, que literalmente le tuve que preguntar a ChatGPT cómo superar mi procrastinación. La respuesta que me dio ChatGPT era algo que se llamaba el Pomodoro Tactic, básicamente donde estudias 20 minutos y luego descansas 5 minutos, pero en esos 5 minutos no puedes tocar tu teléfono ni ver nada digital, solamente puedes estirar, tomar un poco de agua y sigues haciendo este mismo ciclo un montón de veces. Yo diría que esto sí me sirvió porque después de 2 o 3 ciclos me olvidé que estaba haciendo esta cosa del Pomodoro Tactic y empecé a estudiar sin parar hasta la mañana. Buenos días, son las casi 8 de la mañana y me han llegado algunos paquetes, así que los vamos a abrir rapidito antes de empezar a estudiar de nuevo. Creo que esta es el Kwanzaa que me pedí ayer. Es que me dolía mucho el cuello, entonces sí me quería comprar como un gua sha. No sé si les conté que tenía el mejor gua sha de toda mi vida
y se me cayó en el baño de Guatemala cuando me estaba bañando. Y eso que eso era la primera vez que lo llevé al baño, porque mi amiga me dijo como que si usas guasha mientras te estás como body washing, es tan fácil de usar, así que me lo llevé al baño y se quebró. Para mí lo más importante es que tenga esto, porque siempre que tengo migrañas me duele acá, entonces esto es lo más perfecto. Wow, creo que son como lip balms. Tenemos una de vitamina, estas que son más glass tinted, powder cream, estas que son matte y estas que son un poco más glowy. Muchas gracias, Tokubo. Estaba dibujando cada parte del cerebro, pero me he dado cuenta que ya no puedo dibujar más, porque literalmente todo acá son partes del cerebro y me va a tomar bastante tiempo, así que voy a ir a ver si puedo imprimir esto, y si no lo voy a hacer en el iPad, aunque sí me gustaría tenerlo así en papel. Oh my god, sí, esto es mucho mejor. Miren, yo tratando de dibujar esto acá, o sea, ¿qué estaba haciendo? Este es mucho mejor. Ya estamos aquí en la uni para mi primer examen, outfitito del día, comfy. Estoy nerviosa, la verdad. Bueno, minis, terminamos con el primer examen. Al principio estaba muy confundida porque el TA nos dio un papel que solo decía: Jake tiene miedo que su familia va a morir. Y eso fue todo. Entonces al principio estaba como que, ¿qué? Tengo que hacer un case conceptualization usando solo una línea de este chico. Pero luego ella se dio cuenta que no nos dio el segundo papel que nos tenía que haber dado. Entonces nos dio como un papel completo de la historia de la familia de Jake y todo eso. Yo creo que hice bastante bien. Por lo menos traté de incluir todo lo que nosotros aprendimos durante el semestre o todo lo que yo recordaba. Así que esperemos que eso vaya bien. Ahorita mi novio ha llegado a mi uni para que almorcemos juntos. Así que vamos a ir a almorzar. Luego regresar a ver mi segundo midterm, que es a las 4:30. Terminamos con el segundo examen del día. Siempre al salir de un examen, a mí lo que me gusta hacer es revisar como todas mis notas. Primero que nada lo hago para ver cuántas preguntas he sacado mal, y segundo lo hago un poco para ver si las notas que yo estoy tomando lo estoy haciendo bien, si las notas que yo estoy tomando sí tiene que ver con las preguntas que salen en el examen, porque eso significa que la profesora considera esas cosas importantes, lo cual me va a ayudar a tomar mejores notas la próxima vez. Creo que este examen está difícil decir. Yo creo que he sacado 5 mal de 30 preguntas, como que 5 no estoy muy segura. Y revisé mis notas y aún así no estoy muy segura, lo cual significa que la próxima vez que yo estudie para los finals voy a tener que poner más atención en la clase, porque probablemente hubo algo que ella dijo que yo perdí durante la clase si no está en mis notas. Son las 10:30, he estado estudiando desde las 7:30, algo así. Por fin terminé mi study guide. Miren, hasta con anotes así cutesies. Es que la profesora nos dio el study guide demasiado tarde, creo yo. Nos lo dio hace 2 días. Pues perfecto para mí, creo, porque yo siempre dejo todo a último minuto. Me faltan más o menos 2 horas hasta el examen. He dormido 4 horas. Voy a repasar el study guide una vez más, todos los slides una vez más, y luego iremos a la uni.
Eso sí que fue lo más difícil que he hecho. Como que el examen más difícil que he hecho. Oh my goodness. Considerando que empecé a estudiar ayer, siento que hice bien. Pero siento que hice mal en el sentido de que no me va a salir una nota con la que yo voy a estar satisfecha. Pero así terminamos este vlog de mi semana de exámenes. Siento que este vlog ha sido demasiado honesto. Perdón si se sintió mucho las vibras negativas. Solamente que nunca me había pegado tan duro esto del senioritis, que estás a punto de graduarte y como que no quieres hacer nada. Eso es lo que me pasó este semestre por la primera vez. Y yo también lo estoy tratando de procesar. Pero gracias por ver este vlog. Si están pasando por su semana de exámenes, ánimo. Espero que estos vídeos los motiven. Por lo menos a mí, cuando yo estaba grabando este video, me ha motivado muchísimo porque tenía como que ese sentimiento de que tengo que grabar este video, así que tengo que estudiar. Pero no sé si ustedes van a sentir la misma motivación viendo mis vídeos. Nos vemos en el próximo video. Y sí, yo ahora estoy libre hasta la próxima semana que tengo un examen más, pero esa creo que va a ser fácil. Dobby is free.